Shavua Tov, Moadim de Simcha, bienvenidos a nuestro estudio del Daf Yomi. Estamos ya en Masejet Shabbat, capítulo 3, página 37 de la Masejet, y es lo que vamos a estudiar, hablando ya sobre el tema del Bishul, de la cocción. Habíamos comenzado ayer a estudiar la primera Mishnah de este capítulo, que habla sobre la kirá, habíamos dicho el fogón o un horno, ¿no? Es decir, un lugar donde se pone brasas o una fuente de calor y sobre ello se coloca, o dentro se coloca una olla, bien, y si se puede colocar, no colocar, si se puede dejar durante Shabbat, sacar durante Shabbat o devolver durante Shabbat, todo eso estaba basado en una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, y lo primero que trató de entender la Gemara es cuando dice notnim, es decir, se pone. Estaba preguntando, ¿se refiere a que se puede dejar antes de Shabbat en esas circunstancias? Si el horno está barrido, si no está barrido, si está hecho con unos materiales o con otros materiales, ¿está permitido o no? Esa es la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel de manera general, lo que tratan de demostrar. O si cuando dicen notnim se refiere a devolver sobre el fuego. Bien, entonces seguimos aquí en la Gemara, nos va a traer otra prueba, tratando de demostrar a qué se refiere la palabra devolver y tratando de a colocar esa definición de devolver, perdón, de notnim, como la de justamente devolver al fuego. Entonces dice así, perdón, Tashma, vamos a traer una prueba de ven y escucha la siguiente pereita. Rabbi Helbo Amar, dijo Rabbi Helbo, en nombre de Rav Hama Bar Guria, y que dijo el nombre de Rab. Lo Shanuela al Gabá. Y aquello que dijimos, que si poner o no poner, etcétera, se está refiriendo a poner la olla sobre la kira, sobre esta kira, sobre este fogón. Abba le tocó a azul, pero ponerlo dentro, es decir, se entiende como un horno, ¿verdad? El horno que estaba hecho como un hueco en el suelo o en arcilla, y dentro había las brasas que calentaban, ¿bien? Entonces, le toja azul. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibido. Y a Marta, Bishlamala Hazir Nan, Hainu, de Sheni Ben Toja al Gabá. Es decir, si vienes a decir que la Mishnah nos está hablando de devolver la olla sobre el fuego, entonces aquello que dijimos de devolverla o de ponerla sobre el fuego, sí que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque si devuelve en Shabbat dentro de la Kirá, ¿sí? Ahí donde seguramente debe haber brasas que todavía están ardiendo, bien, entonces ¿qué va a pasar? Seguro que podemos llegar a una prohibición de Shabbat. Tenemos la sospecha de que se llega a profanar Shabbat. Y por eso solamente se permitió de ponerla, el tafshil, la olla, sobre la kira. Pero si dices que la Mishnah está hablando sobre dejar sobre el fuego esta olla, ¿sí? Si la cabana de la Mishnah es únicamente leashot, es decir, de dejar reposar sobre el fuego desde antes de Shabbat, ¿qué me cambia que lo haya puesto dentro o que lo haya puesto sobre el fuego? ¿Sí? Porque al fin de cuentas no va a cambiar nada con respecto a la cocción de lo que hay dentro de esa olla. Entonces, esta prueba la vamos a echar para atrás también. Dice, Misa Barta, Rabbi Helbo, Arresha Kae. ¿Acaso tú estás opinando que Rabbi Helbo está hablando sobre el principio de la Mishnah? Rabbi Helbo Aseifa Kae. Es decir, Rabbi Helbo está hablando, lo que dijo él sobre ponerla dentro del fuego o sobre el fuego, está hablando únicamente del final de la Mishnah. ¿Sí? De esa parte que viene a decir, Ubetilel Omrim en Mahazirim. Af Mahazirim, perdón. Cuando Betilel dice que incluso se devuelve al fuego. Al-Kaj, sobre esto, Rabbi Helbo, Beshem Rab, dijo Rabbi Helbo en nombre de Rab, Lo Shanosh Mahazirim no se enseñó que se puede devolver, Betilel no opina que se puede devolver la olla sobre el fuego, Ela al-Gabá, sino únicamente si se pone sobre el fuego. Abaltoja azul, pero dentro de ese horno, de ese hueco con brasas, estaría prohibido. Y entonces, de esta manera, si es así, ¿sí? Todavía no tenemos una respuesta a la pregunta original. Es decir, cuando dijo noten, ¿a qué está refiriéndose?
a leashot, a dejar solamente o a devolver una vez que se retiró el fuego. Entonces ahora traemos una nueva prueba. Y dice, Tashma, ven y escucha la siguiente verita. Shete kirot, amat imot, es decir, 2 hornos. Bien, a partir de ahora vamos a definir kira como horno. Bien, porque es lo que más nos va a permitir entender cómo funciona esta circunstancia. Bien, para nosotros un fogón podría ser como el que tenemos en la cocina. Entonces no llegamos a ver bien a qué se refiere. Es decir, una kira, para volver a entenderlo, es un... Voy a tratar de dibujar. No sé si va a salir algo. A ver. Esto lo tengo que cerrar. Muy bien. Una kira vendría a ser una cosa así. Como eran los fogones antiguamente, ¿verdad? Antiguamente el fogón era así. Por aquí se metía lo que iba a ser la brasa, lo que iba a estar en brasa, y aquí había agujeros. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen las cosas sobre estos agujeros, colgando aquí. Ahí está mi olla, de manera que el calor viene a calentar la olla, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿sobre o dentro? Es decir, incluso se puede llegar a meter dentro del fogón. Es decir, aquí si estuviese sobre estaría colgando, ¿verdad? Muy bien, entonces volvemos a nuestra página de Gemara. Entonces, estamos aquí, Tashma, shte kirot, 2 kirot, 2 hornos. Bien, ahora nuestra definición de kira es horno. Hamatimot, achat gerufa uktuma, veachat shena gerufa uktuma. Es decir, 2 hornos que están contiguos. Uno que se hizo giruf y ketum, es decir, se barrió y se cubrió con cenizas, y una que no se le hizo geruf y ketum, es decir, no se barrió y no se cubrió con cenizas las brasas. Mashina el gabe gerufa uktuma, se puede dejar sobre la que está gerufa uktuma, se puede dejar una olla sobre una de esos dos hornos, el cual está barrido y cubierto. En Shabbat, bien. Ve machine al sheena gerufa uktuma. Y no se puede dejar sobre aquel que no está ni barrido ni cubierto con cenizas. Velegufo shel lavar, mahen machine. Entonces, ahora viene la discusión que teníamos. ¿Qué es lo que se puede dejar? De Chamay dice, loklum, nada. No se puede dejar ningún tipo de olla. Shehem holkim alikar hadin hakatub lemala. Es decir, aquí en este caso están en contra de la ley esencial que se enseñó arriba. Ubetilel omrim, mashin jamin, abalot afshil. Betilel dicen, se puede dejar un jamín, es decir, aquello que tiene agua hirviendo, pero no un tafshil, no un guiso cocinado. Ulami mikar, im akar et tafshil me ala kira, libre akol, lo yagzir. Pero ahora, si la persona sacó ese guiso de sobre la kira, todo el mundo está de acuerdo que no se puede devolver. Entonces, él, libre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Shelefi amasoret shebeyado bekach nihleku betchamay betilel. Es decir, que según lo que él recibió por tradición, esta era la discusión entre Betchamay y Betilel. Veilo, Rabbi Yehuda Omer. Sin embargo, Rabbi Yehuda viene y dice que la mahloket, que la discusión, zo shona haita. Es decir, que la discusión era de una manera diferente. Como enseña Rabbi Yehuda, dice Betchamay omrim jamin abalot afshil, que se puede dejar un jamín, es decir, agua hirviendo, pero no un tafshil. Betilel omrim jamín betafshil, que en tanto uno como el otro. Bechamay omrim notlim minakira abaloma hazirin. Bechamay dice que se puede retirar una olla de esa kira, de ese horno, pero no se puede devolver a él. Los mahazirim beshabat. Ubetilel omrim, y los sabios de Betilel dicen, af mahazirim, que incluso se puede devolver. Entonces, si decimos así, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que si tú vienes a decir que en nuestra Mishnah nosotros enseñamos con respecto a dejar sobre el fuego, Shehiya, bien, lo noté, ¿nos acordáis? Era lo que decía nuestra Mishnah, y nos estamos tratando de entender qué se refiere en noten.
Si vienes y dices que es noten, que noten es shehiyah, es decir, dejar sobre el fuego, entonces Mishnatenu, nuestra Mishnah, ¿de quién sigue la opinión? Hareu, lefi, she ashva'a, que shitat de viuda. Entonces, vamos a tratar de entender que esto es igual que la opinión de Rabbi Yehuda. Ahora, si dices que es devolver sobre el fuego, cuando dicen noten, es que está diciendo devolver al fuego, nuestra Mishnah sigue la opinión de quién? Lo que dibre Rabbi Yehuda, ve lo que dibre Rabbi Meir. Ni la opinión de Rabbi Yehuda, ni la opinión de Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque si vienes a decir que la Mishnah es como Rabbi Meir tiene una dificultad con nuestra Mishnah, ¿dónde? Porque en nuestra Mishnah permitieron Bechabay dejar sobre la Kira en Shabbat, ¿sí? De una manera particular. Es decir, si fue Garuf Ukatum, ¿sí? Veredad Rabbi Meir, Beberaita, Osrim, Hem, Shemush, Ze Lechalutin. Y en esta Beraita, según Rabbi Meir, todo el mundo está prohibido de cualquier manera dejar sobre el fuego. Y ahora, y de Betilel, es decir, Rabbi Meir tiene un problema con la opinión de Bet Shammai y también con la opinión de Betilel. ¿Por qué? Tiene dos problemas. Porque según lo que entendemos de la Mishnah, Betilel permite también el Jamín y también el Tafshil, ¿sí? No como dice la Beraita. Y así explicamos en la Mishnah que permitieron Betilel incluso devolver sobre el fuego lo que no es como lo que está enseñando el Rabbi Meir. Entonces, Rabbi Meir, si decimos que la Beraita sigue la opinión de Rabbi Meir y que la Mishnah está hablando de devolver, entonces Rabbi Meir tiene un problema con Bet Shammai y dos problemas con Betilel. Y si decimos que es devolver, ¿sí? Entonces Rabbi Yehuda también tiene problemas. ¿Por qué? Tiene problemas con la Beraita, con Gerufá Uktuma. ¿Por qué? Porque en la Mishnah permitieron Betilel y Bet Shammai por lo menos dejar sobre el fuego que no está Garuf Ukatum. Y según Rabbi Yehuda, en la Beraita, aparece ser que la Kirá, que no está Gerufá, que no está barrida y que no está cubierta con cenizas, no se puede dejar de ninguna manera sobre ella. Y entonces, según esta forma de explicarlo, la Mishnah, llegamos a dos stirot, dos contradicciones. Entonces es mejor explicar la Mishnah según otra shita, según otra explicación. Y entonces, según esto, la Mishnah va a seguir solamente una de las opiniones. ¿Sí? Y esta opinión también la vamos a rechazar. Entonces vamos a decir así. Leolam, Emma, dice, tú puedes decir, Lech leachazir nan. Es decir, lo que enseñamos en la Mishnah, en realidad sí que está hablando de devolverla. Y está enseñado en nuestra Mishnah, ¿sí? Y lo que se enseñó en nuestra Mishnah está hablando, según la opinión de Rabbi Yehuda, en el punto 1 en el que está en discusión con la Mishnah. Entonces ahí es saber que Rabbi Yehuda, Bejada, ובעניין חמין ותבשיל, וכן ביחס להבדל מן הנוטלים, מן הקירה, ומה אף מחזירים, פליגליה בחדה. Es decir, que Rabbi Yehuda en realidad está de acuerdo con nuestra Mishnah en uno de los puntos, en la primera parte, pero está en discrepancia con la Mishnah en el punto de si se puede devolver o no se puede devolver. Plígalea bejada, bejalakala bejad, y está en discusión en otro punto, de ilutana didan sabar, que el Tana de nuestra Mishnah viene a explicar que está permitido dejar incluso que el horno no esté garuf bekatum, es decir, barrido y cubierto con cenizas, y la viuda opina que permitir también, o sea, que dejar sobre el fuego también, solamente si el horno está garuf bekatum. Si está así, se está permitido, y si no está así, no estaría permitido. ¿Bien? Muy bien. ¿Quién es este? Iba y Eleu. Entonces vinieron a preguntar en el Beta Midrash, ¿sí? Esta siguiente pregunta. Kira, Sheena Kerufa, Bena Ketuma. Mahu lismoch ba, tafshil,
Sheyithamem midefanot akira. Es decir, una akira, un horno, nuevamente. Estamos aquí. Estamos aquí. Aquí. Bien. Entonces pregunta así, y dice, Iba a leer. Bien, venimos a preguntar, en el Beta Midrash. Una kirá que no está gerufá o ketumá, que no fue barrida ni fue cubierta con cenizas, ¿cuál sería la posibilidad de dejar una olla junto a ese horno? ¿Sí? No encima, no dentro, sino junto al horno. Haim Namar, vamos a decir acaso, Sherak Toja Begabá Asur, que únicamente dentro de la kirá o sobre ella está prohibido dejarla, pero apoyar sí se puede. O a lo mejor vamos a decir que no, que tampoco, que no hay diferencia entre dejar sobre, dejar dentro o dejar en un lado. Entonces, esta pregunta vamos a tratar de responderla de la siguiente vereitá que vamos a traer. Como dice la vereitá, Shete kirot hamatimot achat gerufá vechat ketumá, vechat sheena gerufá uktumá, mashin al gabe gerufá uktumá, afalgav de casa likle habla meida. Entonces, ¿cómo dice esta veraita? Dice, dos kirot, dos hornos que están contiguos, uno junto al otro. Uno está garuf bekatum y el otro no está garuf bekatum. Es decir, uno se barrió, las brasas se barrieron y se cubrieron con cenizas, y el otro no se hizo de esta manera. Bien, entonces, dice, se puede dejar sobre el horno que está garuf bekatum, que fue barrido y que fue cubierto con cenizas, a pesar de que todavía tiene al lado la otra. Es decir, que va a recibir calor del horno que no está garuf bekatum. ¿Sí? Entonces, Are, Shebeperush, Utar, Lismoj, Kedera, Lekira, Shelo, Gerufa, Migrefa. Bedojim, entonces, según esta explicación, ¿sí? Estaría permitido dejar una olla sobre un horno que no fue barrido. Entonces, empujamos esta explicación y decimos, Dilma, Shani Atam, de que van de Midlia, de Midalia, Shalet, Ba, Avira. Es decir, aquí cuál es la diferencia. Es decir, cuál es la diferencia entre esta circunstancia y la de poner sobre un horno directamente que no fue Garuf Bekatum, barrido y cubierto con cenizas, a pesar de que esta también va a recibir calor de ese horno. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es que al estar sobre el otro horno hay un espacio de aire, y el aire que la rodea va a hacer que ese calor que le llega del primer horno, que no está Garuf Bekatum, no sea tan fuerte ni tan importante. Es decir, como dice que van de Midalia, Shalit Beavira, ¿sí? A lo mejor es diferente. ¿Por qué? Porque en estas dos kirot, una que está junto a la otra, puesto que la olla está por encima, ¿sí? Entonces el viento viene a enfriarla. Y entonces no hay, en este caso, una semihash en mamash lekira. Es decir, no se encuentra realmente pegada la olla que está sobre el segundo hoyo, no se encuentra realmente pegada al primer horno. Al que me vim raya, entonces vamos a traer otra prueba. Amar Rav Safra, Amar Rav. Dijo Rav Safra en nombre de Rav Hiyá, una kira, un horno. Shekatama beafar venitlavta, אחר כך בשבת סומכים לה ומקיימים עליה תבשיל המצוי עליה. Es decir, una kira, un horno, que sí fue garuf, es decir, que sí fue katum, que realmente sí lo cubrieron con cenizas, pero durante Shabbat, nitlavta, es decir, que volvió a prender fuego, las brasas. Dice, somjim la, umekaimin alea, venotnim mimena, umahazirim la. Es decir, se puede apoyar una olla contra ese akira, y se puede poner sobre esa akira, y se puede sacar de la akira, y se puede devolver a la akira, a ese horno. Bien, entonces, Umikan, de esto, Shmamina, ven y aprende de aquí.
Lismoch nami, que también enseñó que se puede apoyar sobre ella. Es decir, que tama in, lo que tama lo. Es decir, únicamente cuando yo puedo apoyarla. Si fue katum, si fue cubierto con cenizas, pero si no fue cubierto con cenizas, no puedo apoyar. Entonces, muy bien. Esta prueba nosotros también la vamos a rechazar. ¿Por qué? Le tamer, le shitatja, es decir, según lo que tú estás diciendo. Notlim mena de katane, es decir, nosotros enseñamos que se puede tomar de esta kira, sacar una olla de esta kira. ¿Sí? Entonces también tendríamos que hablar que únicamente es en el caso en el que ese horno esté katum, es decir, que se le echó cenizas por encima. Y si no está katum, no. Veare lejola de ot, mutar lejorid mekira. Y según todas las opiniones está permitido retirar una olla de una kira. ¿Sí? Incluso que no sea garuf o katum, que esa kira no haya sido barrida antes de Shabbat o tapada con ceniza. Entonces tenemos que entender, Tana, Notlim, Mishu, Mahazirin. Entonces enseñó lo que está permitido sacar del fuego. ¿Por qué? Porque después va a enseñar que después se puede devolver. Entonces, perdón, Mishum Heter Leachazir. Tana. Entonces también así enseñó, ¿sí? Somjin Mishum Mekaimin, es decir, que se apoya. ¿Por qué se enseñó Somjin? Se puede apoyar junto a esta Kira, porque va a enseñar Mekaimin, es decir, que podemos poner sobre ella. Venle así Mikan, She'en Lismoch Bederech Ajeret. Entonces no podemos entender de aquí que no se puede apoyar de otra manera. Entonces sobre esta Tana, nosotros vamos a preguntar, ¿cómo puedes comparar estas dos cosas? Es decir, Rav Safra dijo 4 cosas que se pueden hacer. ¿Cuáles son las 4 cosas? Somjin, Mekaimin, Notlim, Mahazirin. ¿Cuál es el problema? El problema es que está hablando de una kira que está ketuma, que es decir, que se tapó las brasas con ceniza. Bien, entonces viene y dice, ves que aquí dice que se puede apoyar únicamente porque el horno fue tapado con cenizas. Si no fue tapado con cenizas, no se puede apoyar para que se caliente, acercar, ¿verdad? Es el caso del que estamos hablando. Entonces dice, no. ¿Por qué? Porque también nos enseña que Mahazirin, ¿sí? Perdón. Eh, sí. No, perdón. Notlim. Notlim, es decir, que se puede sacar de esa kira, retirar una olla que está puesta sobre ese horno. Entonces dices, entonces me estás hablando solamente de una kira que se le echó ceniza antes de Shabbat para que se apague, para que se reduzca la fuerza del calor de ese horno. Pero sacar una olla de un horno, en todos los casos se puede, aunque el horno esté garuf, o el horno no esté garuf, o el horno esté catum, o no esté catum. Es decir, que se haya barrido o no se haya barrido, que se haya cubierto con cenizas o no se haya cubierto con cenizas, todo el mundo está de acuerdo que se puede. Entonces viene y dice, perdón, no sé lo que acabo de hacer. Es decir, tú quisiste demostrar que se puede, para apoyar sobre, al lado de un horno, tiene que estar reducido con cenizas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Rav Safra dijo en este caso. Entonces tú me estás diciendo que también todo lo que dijo Rav Safra únicamente estaría permitido cuando el horno está atenuado por las cenizas. Entonces, y no es así. ¿Por qué? Porque retirar algo que está sobre ese horno en todos los casos está permitido. Entonces viene y dice, pero eh, ¿por qué se enseñó así? ¿Por qué se enseñó que el horno estaba reducido con cenizas? Dice, únicamente porque después también está dicho que se puede devolver sobre el horno. ¿Y por qué entonces dijo que se puede eh, somjin? Entonces, porque yo te voy a decir que por qué enseñaron somjin, es decir, que se puede apoyar junto al horno, porque también enseñaron mekaimin, es decir, que se puede poner sobre el horno. Entonces, la pregunta que ahora trae la Gemara, ahí es donde estábamos, dice, Aji Ashta, dice, ¿cómo tú puedes equiparar ambas cosas? Es decir,
Notlimo mahazirin, es decir, tomar un objeto del horno y devolverlo. Be'echad makom hu, mishum kach, tana, por eso se enseñó, notlim mishum mahazirin, es decir, que se puede retirar para enseñar que se puede devolver. Share yesh dimion ben adebarim, ¿por qué? Porque hay una comparación entre ambas cosas. El aja, somjin, bechad makom hu, mekaimin, bechad makom hu, pero en el caso de apoyar, está en un lugar, es decir, está junto al horno. Y el hecho de colocar está sobre el horno, no es el mismo lugar. Y entonces, si el Tana, el sabio, no quiso leadgish, hacer hincapié en esta cosa, entonces no tendría por qué haber enseñado Mekaimin. Entonces, y también podría haber dicho que está permitido apoyar. Es decir, el hecho de decir que se puede poner sobre no era necesario y podría haber perfectamente enseñado que se puede apoyar al lado. Entonces no hay realmente una prueba concluyente, ¿sí? Y este problema todavía no está resuelto. Entonces preguntan, Umay habe ale, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hay sobre este problema, sobre esta pregunta? ¿Sí? Vamos a traer una nueva solución de la Tosefta nuevamente. Dice, Kira, Shisikua begefet ubaetzim. Somjim la, ven mekaimin ela imken gerufa uktuma. Es decir, una Kira que está encendida con gefet o con etzim. ¿Os acordáis que gefet eran los restos que quedaban del lugar donde se machacaban las aceitunas o, o el sésamo? ¿Sí? Y, perdón un segundo, una pequeña pausa. Ok, muy bien. Me he perdido. No sé dónde estoy. Aquí. Ok. Entonces, esta otra veraita que viene en la Tosefta, ¿qué es lo que viene a decir? Dice, una kirá que se enseñó con gefet o con maderas. Somjim la ve'en mekaimin ela imken gerufa uktuma. Es decir, se puede apoyar junto a ella, pero no se puede poner sobre ella a no ser que esté gerufa uktuma, es decir, barrida o cubierta con cenizas. Gehalim, she'amemo o shenatan alea neoret shel pishtan, es decir, unas brasas, ¿sí? Que fueron amemú, o que les puso sobre ella restos de pishtán, de lino. Eso lo que hace son formas de atenuar la fuerza de esas brasas. ¿Sí? Eh, es decir, que lo que hace es que no tiene llama. ¿Sí? Harei, que ketuma, se considera como si fuese ketuma, como si le hubiese echado cenizas de encima. Menos salir leosifefer y no es necesario añadir polvo. Un mikol makom, y de todas formas la magno, mikan, nosotros aprendemos de aquí. Shemutar ismoch tafshil y de kira, que está permitido apoyar una olla junto a un horno, afshena gerufa uktuma, a pesar de que no esté barrida o, eh, o cubierta con polvo. Muy bien, seguimos aquí, donde dice Amar Rabbi Ishak, aquí Amar Rabbi Ishak bar Nachmani. Amar Rabbi Ishak bar Nachmani, dijo Rabbi Ishak bar Nachmani, Beshem Rabbi Oshaya. Dijo Rabbi Ishak bar Nachmani en nombre de Rabbi Oshaya. Kira, she katema ve'ub'ara beshabbat. Mashin alea chamin, שהוחמו כל צורכן ותבשיל שנתבשל כל צורכו. Es decir, si tengo una kira que fue ketumá, que fue tapada por cenizas, ¿sí?
y el Shabbat volvió a prender fuego, se puede dejar sobre ella un jamín, es decir, agua caliente, que está realmente caliente, todo lo necesario que esté hirviendo, y un guiso que fue cocinado todo lo necesario. ¿Por qué? Porque puesto que no hay necesidad de añadir y de que siga siendo cocinado, ¿sí? Entonces no tenemos el hashash, no sospechamos que la persona venga a aumentar la fuerza del fuego. ¿Por qué? Porque el guiso ya está cocinado, todo lo que era necesario para que ya sea consumible. Pasamos a la mudbet, ¿sí? Y entonces nos dice así la Gemara dice Shmamina, ¿sí? Mistamek veyafelo mutar. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Nosotros aprendemos Shemistamek veyafelo, es decir, que si yo ya está suficientemente cocinado, ¿sí? Y el hecho de estar así, de seguir cocinándose, de seguir calentándose, lo va a perfeccionar y a mutar, estaría permitido. Ahora tenemos a toda la comitiva aquí de Ranana pasando con música. Muy bien. Shav tafshil kaze, שככל שיוסיף להיות על האש יהיה זה לתועלתו ולהשביח את טעמו, בכל זאת מותר להשהותו. Es decir, como estábamos diciendo, ¿qué aprendemos de aquí? Que aunque yo deje un guiso sobre el fuego y el hecho de dejarlo sobre el fuego le va a añadir, lo va a ir mejorando y lo va a hacer más bueno, su sabor, a pesar de ello estaría permitido dejarlo sobre el fuego en Shabbat. ¿Por qué? Porque ya fue cocinado más kol tzorjo. Ven Hosheshim Shema Yabo le atot bagehalim ulakbir etaesh. Y no sospechamos que la persona vaya a venir a remover las brasas y aumentar el fuego. Shelo Hilek Rabbi Oshaya ben tafshil le tafshil beheterzo. ¿Por qué? Porque Rabbi Oshaya no hizo diferencia entre un tipo de guiso y otro tipo de guiso para esto que está permitiendo. Vet amaskana azot dohim, y esta conclusión la echamos para atrás. Shani Aje, desde aquí es diferente este caso. Sheketama, ¿por qué? Porque el horno está katum, es decir, fue cubierto con polvo. ¿Verdad que Iván Sheketama etiru leashot kol tafshil? Y únicamente porque el horno fue cubierto con cenizas, es que se permitió, no sé si se escucha el bullicio afuera, pero aquí es bastante molesto. Únicamente porque se cubrió con cenizas, entonces es que se permitió dejar ese guiso sobre el fuego. Umakshin, y venimos a hacer una pregunta. Yaja, maile membra. Entonces, si es así, ¿qué sentido tiene decir esta alhaja? Es decir, ¿qué es lo que yo gano con esta alhaja? Si ya fue el horno reducido con cenizas, ¿sí? Ya no hay ningún tipo de sospecha con ese tipo de horno. Entonces, respondemos y dice, Uvara, istríjale. Entonces, el caso, ¿sí? Justamente ¿cuál es? El caso es en el que, a pesar de que le puso cenizas antes de Shabbat, durante Shabbat, las brasas prendieron fuego nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo podía haber dicho? Que van de Uvara, Hadralo, Milta, Kayamta. Dice, puesto que se prendió el fuego, de vuelta, entonces yo volvería al primer día. Por lo tanto, ¿sí? Ven y aprende de aquí. Entonces entiende de esto que no es así. Que sí estaría permitido dejarlo sobre el fuego. Pues Amar Rabba Barbajana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba Barbajana en nombre de Rabbi Yohanan, Kira, Shegarfa, Uktama, Vubara, Ajarka. Mashina lea Jamin, Sheuhamu Kol Solhan, Betafshil, Shebishel Kol Solho. ואפילו היו אלא גחלים של רותם שחומן רב ובעירתן ממושכת. Entonces, como dijo Rabba Barbarjana, en nombre de Rabbi Yohanan, una kirá, un horno, que fue barrida y fue cubierta con ceniza y prendió fuego nuevamente durante Shabbat, se puede dejar un jamín, es decir, agua hirviendo,
que está calentado todo lo suficiente, o un guiso que ya fue cocinado lo necesario, incluso que las brasas son brasas de Rotem, ¿sí? Que dan mucho calor y su fuego es realmente un fuego muy potente. Entonces de aquí que aprendemos, que aquello que el calor lo va a hacer que esté más bueno, es decir, a pesar de que ya está cocinado kol sojo, si yo lo sigo calentando se va a mejorar a cada instante, está permitido en Shabbat, ¿sí? Entonces nosotros venimos a Dojimeze, volvemos nuevamente a echar para atrás esto. Y dice, perdón, Shani Aja, de Ketama, dice Shonekan, aquí es diferente esta ley. ¿Por qué? Porque el horno fue reducido con cenizas y por lo tanto está permitido dejar sobre ello, sobre este horno, la olla. Entonces venimos a preguntar, Yaji, Maile Membra, si es así, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Y respondemos, Uvara istríjale. Entonces, por eso es necesario que se enseñe que el fuego volvió a prender en este. Es decir, el caso en el que el fuego, después de que fue reducido con cenizas, ¿sí? Lo necesito para enseñarnos algo nuevo. Y entonces venimos a preguntar sobre esta explicación. Hainuhaj, ¿sí? Es decir, justamente esta la halajá, ¿sí? Que hemos explicado antes. ¿Qué es lo que ve Rabbi Yohanan para volver sobre estas palabras y volver a enseñarlas? Entonces respondemos que a pesar de ello, hay un hidush en las palabras de Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan dijo que las gehalim shel rotem istrija. Es decir, que son brasas que son realmente muy potentes. Y a pesar de ello, está permitido dejar sobre el fuego esa olla. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, Amar Rabbi Yohanan, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, Kira shisikua begefet, ubaetzim, mashim alea hamin af shelo uhamu kol sorhan, betafshil af shelo bishel kol sorhan. Entonces ahora Rav Sheshet, en nombre de Rabbi Yohanan, dice un horno que fue encendida con gefet o con maderas. Gefet, recordamos, es lo que sobró de la prensa de las aceitunas o del sésamo para sacar su aceite, ¿sí? Y fue encendida con eso. Está permitido dejar sobre ella un jamín o un tafshil, a pesar de que no se calentó lo suficiente o no fue cocinado lo suficiente. Ulam, imakar et tafshil, lo yachzir, ad sheyigrof o ad sheyitet efer mi beodio. Pero si sacó el tafshil o el jamín, no lo puede devolver sobre ese fuego, a no ser que lo haya barrido o lo haya cubierto con cenizas cuando todavía era de día. Velajazó, mi pene, shesabat, matnitin leajazir tnan. ¿Y por qué enseña esto así? Porque él viene a opinar, Rabbi Yohanan opina, que nuestra Mishnah está hablando de un caso en el que si se puede devolver o no devolver sobre el fuego. ¿Sí? Abal, leashot mashin afalpi sheeno garuf beno katum. Pero en cuanto a dejar sobre el fuego durante Shabbat, se puede dejar a pesar de que el horno no haya sido barrido ni haya sido cubierto con cenizas. Pues dijo Rabba, Tarbayu Tanahe. Es decir, estas dos son dos explicaciones. Perdón. Estas dos explicaciones que trajo Rav Sheshet ya las estudiamos, ya las aprendimos. Y no era necesario que lo viniese a explicar nuevamente porque ya está explicado en la Mishnah. Es decir, el éter de Leashot Tanena. Es decir, ya aprendimos en la Mishnah que está permitido dejar sobre el fuego. ¿Sí? Donde, en una Mishnah que dice, Enot nimetapat betoja tanur, im hashecha, velo manejim harara, al gabe gehalim, ela kede sheye zman ad Shabbat she yikremu paneja. Es decir, habíamos estudiado en una Mishnah anteriormente que decía
que no se puede poner el pan dentro del horno si ya llegó la hasheja, ya anocheció. Y no se puede dejar la jarerá, que es una ugá, que es un tipo de pastel, hasta sobre las brasas, a no ser que tenga suficiente tiempo hasta la entrada de Shabbat para que yikremu panea, es decir, que se tueste, por así decirlo, ¿no? Se creme, ¿sí? Se cocine su exterior, ¿sí? Muy bien. Ulam ha cromo panea. Sin embargo, esto que dice, pero sí que hay tiempo de que se creme, es decir, se endurezca la parte exterior, entonces está permitido, ¿sí? Dejarlo en el horno. Incluso que el horno no fue migraf, no fue barrido anteriormente. Dejen la Hazir Nami Tanina, y también se enseñó en cuanto al hecho de devolverlo en nuestra Mishnah. Ahí dice, Betilel dice, Af Mahazirin, es decir, Betilel dice, incluso se puede devolver. Barud, Shadkan lo Kashru, es decir, y está claro que hasta este momento no habían permitido Betilel, sino únicamente sobre una kira que estaba Gerufa Uktuma. Valveshena Gerufa Uktuma lo Hetiru. Es decir, que Betilel cuando permitió devolver a la kira, únicamente estaba hablando de una kira que fue Gerufa Uktuma, es decir, barrida o cubierta con cenizas. Y si no fue así, entonces no permitieron. Pero ya Rav Sheshet, y entonces no habría necesidad de las palabras de Rav Sheshet. Entonces responden y dice, y Rav Sheshet Nami, Diyuka de Magnitin Kamashmalan. Entonces también en lo que dijo Rav Sheshet, hay un diyuk, hay una puntualización de la Mishnah que nos viene a enseñar algo. Es decir, que no tuvo la intención de renovar la halajá, sino solamente de explicar que así es como tenemos que comportar. De esto es lo que está tratando nuestra Mishnah. Amar Rav Shmuel. Dijo Rav Shmuel, Bar Yehuda, Amar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan. Kira, un horno. Fisikua begefet ubaetzim, que fue encendida con gefet o con maderas. Mashina lea tafshil, shebishel kol soljo, bejamin sheuhamu kol soljo, ואפילו היה תבשיל ממין כזה שמסתמק ויפה לו, ואין חוששים שמא יחטא בגחלים. Es decir, una kira que fue encendida con gefet o con maderas. Se puede dejar sobre ella un alimento que está cocinado con sorjo, es decir, la mitad del tiempo que es necesario para cocinar o incluso un tercio de ese tiempo, o un jamín, es decir, líquido hirviendo que realmente se calentó lo suficiente, incluso que sea algún tipo de alimento que el hecho de estar más tiempo sobre el fuego lo va a mejorar. Mistamek veyafelo. Y no venimos a sospechar que la persona vaya a venir a remover las brasas para mejorar la cocción. Entonces, amarle a Hu Merabanan le Rav Shmuel Bar Yehuda. Le dijo aquel sabio a Rav Shmuel Bar Yehuda. Rav Shmuel de Amre Tarbayu. Es decir, Rav Shmuel Shamru Shenehem. Y algunos vienen a decir que fue Rav Shmuel que dijo las dos cosas. Mistamek veyafelo azur, veaefer mi de bareja. Es decir, cuando se dijo Mistamek veyafelo azur, es lo contrario a lo que tú dijiste. Es decir, que si un guiso se queda sobre el fuego y se va a ir mejorando, está prohibido hacerlo. Es lo contrario a lo que tú has dicho. Amarle, entonces le dijo, Atu lit ana yada. Y dice, ¿y tú crees que yo no lo sé? Que dijo Rabbi Yosef, en nombre de Rabbi Yudá, que dijo Shmuel, Mistamek veyafelo azur, ¿sí? Que amina leja le Rabbi Yohanan, que amina. Amarti leja alajá zo, le shitat Rabbi Yohanan amarti. Y cuando yo te enseñé esta alajá, yo le enseñé el nombre de Rabbi Yohanan. Es decir, esta que Mistamek veyafelo mutar, que está permitido dejarlo, aunque el calor lo vaya a mejorar. El ale de Rab Uga ni Mishan le Rab Ashi. Otan
Mi de que dibató, perdón un segundo. Dimkarbitu le Rav Ushmuel. Abidu que era Shmuel, Anan Nabed que Rabbi Yohanan. Es decir, entonces, ¿qué le dijo? Le dijo Rab Ukba, Mimishan, a Rabashi. Vosotros, que no sois cercanos al lugar de donde vivía Rab Ishmuel, hacéis según la opinión de Rab Ishmuel. Nosotros vamos a hacer como la cita de Rabbi Yohanan. Le gufó Shel Labat, para entender esta cosa en particular. Amarlo a Abaye le Rabbi Yosef, le dijo a Abaye a Rabbi Yosef, Maule Ashot, ¿qué significa dejar sobre el fuego? Amarlo, Harebiuda, Mashu le Beachil. Entonces, Rebiuda dice, Mashim lo Beogel, que se puede dejar, es decir, ¿cuál sería la halajá en cuanto a dejar sobre el fuego? Estamos hablando, por supuesto, de algo que Misamek Beyafelo. Entonces, ¿qué le respondió? Le dijo, se puede dejar y comer de ello. Umikam shemutar la azot. Y aquí se aprende que está permitido hacer así. Analo Abaye le respondió a Abaye, Barminé de Rabbi Yehuda, que van de Mesukan hu, afilo que Shabbat nami share de Me'eved le. Dice, salvo esto, no vengas a traer una prueba de Rabbi Yehuda, puesto que es peligroso dejarlo sobre el fuego. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué Rabbi Yehuda permitía? Porque estaba en una situación de peligro. ¿Sí? Y entonces, incluso en Shabbat está permitido hacer de esa manera. ¿Sí? Es decir, estaría prohibido para todo el mundo, salvo para él. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda estaba enfermo de gravedad y necesitaba comer caliente incluso en Shabbat. Y así también por eso estaba permitido hacer de esta manera. Ulam li velach mal. Pero para mí, para ti, ¿cuál sería la ley? O para cualquier otra persona que no está enferma, ¿cuál sería la ley? Amarlo le respondió, Besorá Mashu. Es decir, Mashim, se deja. De Rab Nachman Bar Yitzhak, Mare de Uvda, Have Umashu le Ayachi. ¿Por qué? Porque Rab Nachman Bar Yitzhak, que era de Sura, era una persona que tenía buenas acciones, Balma Asim, Umedakdek Bemitzvot, y era muy cuidadoso con las mitzvot, y él dejaba y comía de ello. Amar Rabashi, entonces dijo Rabashi, camina, kame, de Rabhuna, Beshahin le, casa, perdón, camina, kame, de Rabhuna, Beshahin le, casa, de Harsena, de Ágel, Velayadana, y Mishum, de Kasabar, Mistamek, Veyafelo, Mutar, y Mishum, de Kevan, de Idbe, Mija, Mistamek, Vera, Lohu. Entonces, ¿qué pasó? Ocurrió con Rabashi. Sí, Amati lifne Rab una, Beshahu lo dagim metuganim beshemen de ajal. Y entonces él dejó pescados que estaban fritos en aceite y los comió. Y yo no sé si lo hizo. ¿Por qué lo opina? ¿Sí? ¿Realmente cuál es el motivo por el cual hizo esto? ¿Acaso es porque lo opina que estos peces, Mistamek Beyafelo, o porque piensa que Mistamek Beyafelo, mutar, porque algo que según se cueza más se va mejorando, está permitido dejarlo en Shabbat sobre el fuego? ¿Sí? O a lo mejor, ¿por qué? Porque justamente ese tipo de animales, ¿sí? A causa de que tienen harina, Mistamek Veralo. Según se van cocinando más, se van empeorando. Mutar la shot, Mistamek Veralo. Y según todo el mundo está permitido dejar algo que según se va cociendo más, se va a ir empeorando. ¿Por qué? Porque no tenemos el hashash de que la persona va a venir a avivar el fuego. Para acabar el estudio de hoy, vamos a ver la última parte de la página. Entonces dice, Amar Rab Nachman, Mistamek Beyafelo Asur, Mistamek Veralo Mutar. Rab Nachman dijo algo que según se cuece más, se va mejorando, está prohibido,
y algo que se va cocinando y se va mejorando y se va empeorando, está permitido dejarlo en Shabbat. Clara le milta. ¿Cuál es la regla general? Kol de itbe mija. Todo aquello que tiene harina, en todo guiso que tiene harina, mistamek vergalo. Según se va cocinando más, se va empeorando. Levar mitafshil de lifta. De afalgav. De itbe mija, mistamek beyafelo. Salvo el tafshil, el guiso hecho con lifta. Lifta es Huzmi tafshil de pat, es decir, de pan, que a pesar de que tiene harina, según se va cocinando, va siendo mejor. Entonces dice, vean, emile de itbe bisra. Y esto que estamos diciendo es si no tiene carne. Abalet be bisra, pero si tiene carne, mistamek verralohu. Es decir, según se va cocinando más, se va empeorando. Vejid be bisra, nami lo amarán ela de lo kabae la orjid. Y si tiene carne, no se deja únicamente más que en el caso en el que tiene invitados. Abal kabae le orjid, que no tiene invitados. Pero si sí tiene invitados, mistamek verralo. Cuanto más lo cueza, va a ser peor para él. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque según se cuece más, ¿sí? La carne se va a ir reduciendo. Entonces la persona que no va a tener suficiente carne para servir a sus invitados, ni una carne que sea suficientemente mejubel. Así es como explica Rashi. Ahora, y para acabar, dice, Lafda, Daisa, Betamre, Misamek, Vedalahe. Todo guiso que está hecho con higos, con daisa, es decir, de papilla, gachas, o dátiles, mistamek verralo, según lo cuezas más, se va a ir empeorando y le va a hacer peor. Bien, con eso llegamos al final del estudio de hoy. Perdón por no haber sido muy claro, a lo mejor vale la pena hacer hazara con ello, porque ha habido bastante ruido y me ha costado un poquito concentrarme, pero espero que algo hayamos podido sacar de ello. Mañana, Bezrat Hashem, nos veremos, nos encontraremos en el horario habitual de las 9:30, Bezrat Hashem, y seguiremos con nuestro estudio del Daf Yomi. Muchas gracias, Jisku Insu, y que nuestro estudio sea para el mérito de todo Israel, de todas las personas que necesitan curación. Como siempre pedimos por ellas. Amén. Muchas gracias.